Buen día a todos y muy bienvenidos a esta continuación del curso sobre los Santos Padres y la fe de la Iglesia. Nos toca hoy abordar el tema de la sabiduría de la fe y los Santos Padres, pero vamos a hacer una breve recapitulación panorámica de las tres clases previas, partiendo del final de la clase anterior que quedó en el tintero, porque habida cuenta de la hora que era yo ya suprimí el final de la clase, pero nos sirve para introducirnos en el tema de hoy junto con una muy breve recapitulación de lo que hemos visto en las tres clases precedentes. El último punto que yo había puesto como conclusión de la clase anterior hacía alusión a una expresión tomada de la tradición patrística latina, que es la del verbum abbreviatum, el verbo abreviado. Es una expresión que se refiere precisamente a la Sagrada Escritura, en el sentido básico de que la Escritura, el conjunto de los libros de la Sagrada Escritura divinamente inspirados, constituye como una especie de cifra o abreviación o resumen de la revelación que ha traído el Verbo eterno del Padre. Y esta expresión da lugar a una contemplación que tiene tres instancias de referencia, que es por donde vamos a empezar la clase de hoy. La primera referencia del verbum abbreviatum es el Hijo eterno y consubstancial del Padre, el Logos eterno, y se lo contempla como verbum abbreviatum porque es la única palabra dicha por Dios en su eternidad que contiene todo lo que se puede decir. Es la única palabra que Dios dice eternamente y en la que eternamente dice todo, porque al decirse a sí mismo, lo dice absolutamente todo. Es en esa palabra que Dios mismo se conoce y conoce todas las cosas. La segunda referencia de verbum abbreviatum es el Logos encarnado, es decir, el Hijo unigénito del Padre que se ha hecho hombre. Y Él es verbo abreviado porque en Él está resumido como en centro y sentido todo el designio de Dios. Para decirlo con San Pablo, Él es el misterio de Dios. Y es el misterio porque en Él se resumen todos los misterios. Él es el centro de todo el designio de Dios y es la clave para entender todos los designios. Porque todo lo precedente se termina en Él y todo lo que sigue brota de Él. Y además se resumen en Él, para decirlo con una expresión que ya es propia de la tradición escolástica posterior, pero que es perfectamente homogénea con el pensamiento de los padres, en Él se resumen los órdenes hipostático, sobrenatural y natural. Él pertenece al orden hipostático, es decir, al orden de las tres divinas personas, porque es uno de la Trinidad. En Él está la plenitud de la gracia como en cabeza, de la cual se derrama toda gracia para el cuerpo. Y por último, en su naturaleza humana se resume también, se abrevia la totalidad del universo creado, porque recordemos que la naturaleza humana es como abreviatura del cosmos. En ella se conjugan en unidad esencial la criatura espiritual y la criatura material. Y por eso es como la abreviación de todo el universo. Pero esa humanidad tiene su perfección ¿en quién? En la naturaleza humana de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está el misterio y la paradoja al mismo tiempo de que la naturaleza en su perfección es la naturaleza
sobrenaturalmente perfeccionada y no otra. Y además, la plenitud del orden sobrenatural se encuentra en la naturaleza creada que está unida personalmente a uno de la Trinidad, es decir, al Hijo consubstancial con el Padre. Y por último, la Sagrada Escritura, el tercer término de referencia, que de ahí empezamos, es el verbum abbreviatum, ¿no? La Escritura también es verbum abbreviatum, porque en esa Escritura que está culminada en el Evangelio se contienen palabras del que es la palabra, y que es clave del sentido de todas las palabras. Y por lo tanto la Escritura entera es como un logos abreviado. Es muy común encontrar en los padres la referencia a esto en el sentido siguiente: todas las Escrituras nos hablan de Él, porque las Escrituras son como una abreviatura suya, como una abreviatura del Señor Jesucristo, que es el logos eterno encarnado. Muy bien, partiendo de aquí, ahora sí, volvemos nuestra mirada para terminar precisamente el tema también de la Sagrada Escritura, algo que quedó sin decir la clase pasada y que nos permite introducir esta clase directamente. Y es la unidad de la fe de la Iglesia, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. En la clase pasada hablamos de la inteligencia de la Escritura. Esa inteligencia no puede darse rectamente sino en la Sagrada Tradición y conforme a ella. Y a su vez la Sagrada Tradición y la Escritura son inseparables de la fe de la Iglesia, porque es el depósito de esa fe lo que la tradición transmite, y es el contenido de esa fe, el depósito de la revelación, lo que la Sagrada Escritura plasma en escritos divinamente inspirados como otra vía de transmisión del mismo objeto de la fe. Las tres cosas son inseparables. O se lee la Escritura en la fe y en la tradición, o deja de ser la Sagrada Escritura divinamente inspirada. Y como dije en la clase pasada, al final, eso sí lo dije, leer a los padres, aun cuando explícitamente no digan esto que acabo de decir, es entrar en comunión vital con esto. Porque esta indisociabilidad entre la fe de la Iglesia, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura es lo que uno encuentra plasmado, realizado en la exégesis de los Santos Padres. Pero el tema de hoy es un tema que deriva de todo esto. Los tres temas centrales de este curso ya los hemos abordado en las clases segunda, tercera y cuarta. La primera, como ustedes recordarán, fue introductoria. Y ahora vienen dos temas derivados que completan este panorama acerca de la fe de la Iglesia. Hoy, ¿de qué tenemos que tratar? El nombre puede resultar quizá poco decisivo en general, porque si uno habla de la sabiduría de la fe, ¿de qué está hablando? Yo le podría haber puesto directamente la teología, ¿sí? Los santos padres y la teología, pero he preferido poner el primer nombre propio que lo que llamamos teología recibe en la tradición patrística, y es ese que consta en el título de la clase: sabiduría de la fe. Tespisteos Sofía, dice Clemente de Alejandría en griego. Sabiduría, Sofía, de la fe. Tespisteos. Pistis, recuerden, es la fe en griego. Tespisteos Sofía. ¿Y de qué se trata al nombrar esto de la sabiduría de la fe? Se trata de una profundización intelectual de la fe. No es la fe misma. Es algo que viene en seguimiento de la fe, es algo consecuente a la fe. Es una profundización intelectual, un ahondamiento reflexivo y discursivo al mismo tiempo en el contenido de la fe. Es la exposición profundizada de la Sagrada Doctrina, ese es otro nombre que recibirá, y sobre todo en latín, Sacra Doctrina.
Esto es inseparable ¿de qué? De la profundización inteligente de la escritura misma, que es la Sacra Pagina. Y fíjese que esos dos nombres, Sacra Doctrina y Sacra Pagina, serán durante siglos los nombres que la tradición latina dará a lo que hoy día llamamos teología. El nombre teologia en latín no se hace común para referirse a la Sacra Teología, sino en el siglo XII de la era cristiana. Recién a partir de allí empieza a aparecer con cierta frecuencia el nombre teologia en latín para referirse a la Sacra Pagina, a la Sacra Doctrina. Pero en todos los casos se trata de lo mismo. El nombre se refiere a la misma cosa, que insisto, es primariamente ¿qué? Una profundización intelectual, una profundización con la inteligencia humana iluminada por la fe del contenido mismo de la fe. ¿Y de dónde viene esto? La existencia de esto. Es una cosa que se les ocurrió a los santos padres porque vivían en una época en la que no había nada que hacer, no tenían ni televisión ni computadoras, entonces se dedicaban a reflexionar sobre la fe. No, señor, es una cosa que dimana de la esencia misma de la fe. Las fuentes de la indagación teológica, podemos decir, son 4 principales. La primera es la fe misma, porque la fe implica la inteligencia del misterio de Dios. Volvamos a la clase segunda, de la fe, ¿no? La fe es algo que implica confesión y profesión. Se confiesa y se profesa esa fe de la Iglesia. Y esa confesión y esa profesión ¿comprometen nuestra inteligencia o no? Ciertamente que sí. Eso se expresa en el credo, precisamente. El credo mismo, las fórmulas del credo son un testimonio de la espontánea necesidad de la profundización teológica del contenido de la fe. Si uno pasa del símbolo apostólico en sus formas más simples al símbolo niceno-constantinopolitano, ¿qué hay entre uno y otro? Y profundización del dato de fe. Si uno lee la fórmula del Niceno con respecto al Hijo, hay una profundización teológica que incluso se expresa en términos metafísicos. El homoousios de Niceno es el Hijo que es consubstancial con el Padre. Y si del símbolo del Concilio Niceno y del primero de Constantinopla pasamos al símbolo del 11º Concilio Toledano, siglo VII, que es como un resumen de toda la simbología patrística, ahí nos encontramos, yo se los dije en la clase esa, prácticamente con un tratado de teología, con un pequeño tratado teológico acerca de la Trinidad y acerca de la encarnación del Verbo. Esa fe de la Iglesia es una fe que al expresarse tiene fija la mirada, el hombre que tiene fe con su inteligencia en el misterio, y esa fijeza de la mirada en el misterio como la verdad principal hace que la inteligencia espontáneamente haga ¿qué? Y trate de entender eso que cree. Y esa inteligencia de la fe que brota de la fe misma ya es el germen primero del saber teológico, de la sabiduría de la fe. Pero la Sagrada Tradición también implica reflexión teológica, porque la Sagrada Tradición tiene que transmitir el depósito incontaminado, distinto de cualquier error. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Reflexionar también. Reflexionar sobre ese depósito que tiene la obligación de custodiar y de transmitir. Ya el solo hecho de transmitirlo implica, de alguna manera, contemplarlo, ordenarlo, visualizarlo con la inteligencia, para transmitirlo precisamente íntegro, completo, sin merma, sin corrupción.
Pero además frente a ese depósito aparecen los errores, y para discernir el error de la verdad hace falta también la profundización intelectual del misterio, la reflexión acerca del misterio y el discurso acerca del misterio. La tercera fuente está en la Sagrada Escritura misma, porque la Sagrada Escritura está transmitida para ser proclamada, leída, y la proclamación y la lectura que exigen un oído inteligente. Es para que la Escritura entre por el oído, sí, pero el oído humano es un oído inteligente y el oído cristiano es un oído creyente inteligente, donde la fe que cree y la inteligencia que se esfuerza devotamente, piadosamente, por entender lo que cree, devotamente porque es una inteligencia entregada a Dios, fíjense, consagrada a Él, piadosamente porque esa atención de la inteligencia es reverencia y respeto ante el misterio que recibe en esa palabra. Y entonces esa palabra requiere, reclama, pide un esfuerzo de la inteligencia por entenderla. Yo puse aquí una expresión, la fe y la inteligencia del misterio de Dios. Ese misterio de Dios se resume en el credo. Dijimos que contiene las dos verdades principales de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación del Verbo en orden a la redención del mundo. Pero decimos inteligencia del misterio de Dios, el primer sentido que surge espontáneamente en nosotros es que el misterio es el objeto de la inteligencia. Pero estas cosas que hemos dicho hasta aquí requieren que advirtamos otro sentido de esa expresión. La inteligencia es del misterio. Es, para decirlo con la expresión de Pablo, una inteligencia en el misterio, que le pertenece al misterio y que vive en él y de él y por él. Pues la inteligencia es parte del ser del hombre, y la gracia de Cristo, y con la gracia de Cristo la fe, la esperanza y la caridad, nos hacen pertenecer a Dios y al misterio de Dios, nos hacen suyos. Fíjate, no es solamente que sea el objeto, es que antes de ser el objeto, ese misterio nos posee a nosotros, ¿sí? Nos hace suyos. Somos incorporados en el misterio. Y como participamos de él, podemos tener una inteligencia de él. Eso es la condición necesaria, ¿se entiende? Sin la cual no hay posibilidad de una inteligencia del misterio. Al pertenecer nosotros en nuestro ser y en nuestras operaciones, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y en todas nuestras facultades, al misterio, nuestra inteligencia también pertenece al misterio, es suya. Y como es suya, está, como dije recién, consagrada, dedicada a Él, entregada a Él, asumida por Él. Y entonces puede ser inteligencia del misterio, también objetivamente, es decir, captar el misterio, que es a lo que está llamada en la vida de un ser inteligente. Porque el hombre no vive humanamente en el misterio si no lo vive inteligentemente, como no lo vive humanamente si no lo vive en la libertad propia de una voluntad rescatada por la gracia de Dios que obra las obras de Dios. Es decir, no se vive en el misterio si no se vive, como de nuevo la expresión de San Pablo, en la fe que obra por la caridad. Pero hay una cuarta fuente que está implícita en todo esto que llevo dicho, y es la inteligencia humana como tal, iluminada por la fe, por supuesto, con su propia potencialidad en relación con la verdad. Aquí está la otra fuente fundamental. La inteligencia humana, por su ser mismo, existe ¿para qué? Para conocer la verdad. Y por la fe accede a la verdad suprema. Suprema en todo sentido. La verdad más alta y elevada, que por la sola razón no se puede conocer, porque esa verdad en intimidad es Dios mismo.
y el designio de Dios que nadie puede conocer si Dios no se lo revela, ¿no? La verdad más alta, la verdad más perfecta, más pura, más elevada. La verdad más cierta, porque la fe es la certeza suprema. La verdad más perfecta, en todo aspecto, insisto. Y entonces la inteligencia, ¿qué hace? Y la inteligencia se consagra a la verdad, porque esa es su naturaleza, fíjense. La inteligencia existe para conocer la verdad, y en la medida en que la tiene delante, procura entenderla, que es su obra propia. Fíjense, esto es importante entenderlo porque la teología o sabiduría de la fe tiene un fundamento en la fe, en la vitalidad de la fe, podemos decir, misma, en las exigencias de la tradición, en las exigencias de la inteligencia de la Escritura, pero tiene también su raíz en la propia naturaleza humana y en la naturaleza de la misma inteligencia, y por eso la teología es teándrica, por definición, esencialmente, es divino-humana. Tiene a Dios como fundamento, porque brota de la fe, de la tradición, de la Escritura, y sin eso no puede haber teología cristiana. Pero ese ser de Dios se vincula al logos, que es algo propio del hombre. Claro que no es un logos cualquiera, es el logos humano elevado por la gracia, es el logos unido al logos. Fíjense que nosotros somos hechos por la gracia hijos en el Hijo, de modo que nuestra inteligencia con su logos es asumida como miembro, como instrumento de aquel que tiene también una inteligencia humana, la más perfecta de todas, Jesucristo nuestro Señor, pero una inteligencia humana unida a la sabiduría eterna de Dios, que es el mismo, en persona. Hay una exigencia entonces que brota de la naturaleza humana, y es que ese reclamo de la inteligencia humana de entender, así de simple, ¿no? Y en ese sentido la teología es vínculo vital entre lo divino y lo humano. Eso que está atravesando toda la obra de los santos padres es algo que tenemos que recordar en particular porque el lema de la Fundación Santa Ana es presencia de la fe en la cultura, y Monseñor Ruta escribió un pequeño libro que se llama La teología, presencia de la fe en la cultura, haciendo alusión precisamente a este concepto fundamental que estoy tratando de expresar aquí, ¿no? La cultura como algo propio del hombre, el cultivo de el hombre necesita cultivar los bienes que le han sido dados en orden a perfeccionarlos. Pero el primer nexo de la cultura, de ese esfuerzo humano que es la cultura, con la fe, está precisamente en que se cultive el conocimiento de la fe. Ahí no se termina el nexo, porque ese conocimiento tiene que hacerse vida también. ¿Está claro? Porque la caridad es el vínculo de la perfección, pero sin fe no hay ni esperanza ni caridad. Y la fe debe ser cultivada, y el cultivo de la fe implica un esfuerzo de la inteligencia por profundizar lo que se cree. La sabiduría de la fe tiene un origen histórico también, y para esto nos tenemos que remontar a los siglos II y III, que es donde la vemos ya no solo despuntar, sino aparecer con toda claridad. Hay tres nombres que tenemos que recordar aquí, fundamentales. Obviamente que ese esfuerzo de la inteligencia por comprender el misterio tiene su primer ejemplo ya en los propios agiógrafos de la Sagrada Escritura, ¿no? El Nuevo Testamento suele hablarse siempre de la eminencia teológica tanto de San Pablo como de San Juan, que son verdaderas inteligencias teológicas, ¿no? Pero ya todos los agiógrafos, si uno estudia con profundidad la Escritura, advierte, por ejemplo, que San Mateo también es un verdadero teólogo, porque el Evangelio de San Mateo en su composición, en su redacción,
implica un esfuerzo de inteligencia teológica enorme. Y así podríamos decirlo de cada uno de los agiógrafos, ¿no? San Lucas, ¿no? Bien. Pero estamos hablando de la teología de los santos padres, la teología no como implícita en la Escritura, sino la teología desarrollada como un modo de conocimiento, ¿no? E insisto, acá tenemos que remitirnos a tres nombres fundamentales, que son San Ireneo de León, Clemente de Alejandría y Orígenes. Ahí los dije en orden cronológico, pero los voy a tratar en otro orden. ¿Por qué? Porque el primero y el último de los que nombré, es decir, San Ireneo y Orígenes, nos dan testimonio de la teología, o sea, de la sabiduría de la fe, poniéndola en obra, mientras que Clemente forja un concepto de ella, es decir, reflexiona sobre ella, más que hacerla. No digo que no haga teología, pero no hace lo que hacen los otros dos. ¿Qué es lo que hacen los otros dos? ¿Por qué digo que ahí ya vemos la teología en su forma, diríamos, inicial, pero plena al mismo tiempo? Porque Ireneo y Orígenes nos traen las dos primeras obras que podemos llamar de síntesis teológica en la historia de la literatura cristiana. San Ireneo con la demostración de la fe apostólica y Orígenes en su tratado sobre los principios, con una amplitud mucho mayor que Ireneo y con otra finalidad que enseguida voy a mencionar. ¿Qué es lo que hace Ireneo en la demostración de la fe apostólica? Hace lo que podríamos llamar una síntesis del dogma, una síntesis dogmática. ¿Está claro? Nos presenta las verdades de fe principales en un orden sistemático, en que podamos abarcar el conjunto de las verdades de la fe según su recíproco encadenamiento, según su dependencia mutua y al mismo tiempo en unidad total. ¿Está claro? Ahí aparece ya el primer aspecto fundamental de una sabiduría de la fe o de un conocimiento teológico. ¿Que cuál es? Sistematizar, darle unidad al conjunto de los contenidos de la fe en orden a la contemplación intelectual de los mismos. ¿Se advierte? Porque lo primero que, si uno trata de entender algo, ¿qué es lo que tiene que captar de ese algo? Primero que nada, el orden. Y una vez que captó el orden, puede dar unidad a todas las partes. ¿Está claro? Si no, lo que tenemos son contenidos inconexos. Una cosa por acá, otra cosa por allá, esto por aquí, esto por más allá. Y bueno, tengo esta verdad y esta otra. ¿Y qué tiene que ver una con la otra? ¿Quién sabe? Ahí entendemos poco, ¿está claro? Nos llega cierta verdad que captamos, esto es así, fenómeno, esto es así, pero esto que es así, ¿qué tiene que ver con esto otro que es asá? ¿O no tiene nada que ver? ¿O una cosa y la otra no tienen nada que ver? Dios es el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que amar al prójimo como uno mismo. Hay que amar a Dios por encima de todo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O no tiene nada que ver? Por ejemplo. Jesucristo es el Mesías. Y Jesucristo murió en la cruz. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y esas cosas tienen que ver entre sí? ¿Se iluminan la una a la otra o no? ¿El entender una nos permite entender la otra real y adecuadamente o no? Porque yo digo que es el Mesías y no lo conecto con que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿qué idea de Mesías tengo? Y si yo digo que murió en la cruz, pero no advierto que quien muere en la cruz es Dios verdadero, de Dios verdadero, encarnado, tampoco entiendo de qué trata la cruz. Tengo una mirada exterior de la cosa, ¿no? Pero no entiendo desde la fe de qué se trata. Estoy poniendo ejemplos sencillos, ¿sí? Hay otros más complejos. Pero
esto que estoy diciendo implica que con los contenidos mismos de la fe, una primera labor de la inteligencia teológica, ¿cuál es? Captar su unidad. Y para eso hay que advertir un orden sistemático que está en las verdades mismas. No es que lo inventa en el sentido en que usamos nosotros. No es que lo produce artificiosamente un Santo Padre. Lo que tiene que hacer la inteligencia creciente es buscar el orden y expresarlo adecuadamente. No imponer un orden artificioso, eso sería nada más que retórica, ¿está claro? Sino descubrir el orden que están las cosas y tratar de expresarlo. Y a partir de ahí viene una visión unitaria, sintética, sistemática. Esto empieza con Ireneo, insisto. Y si queremos conectarlo con lo que dije de entrada en la primera parte de la clase, adviértase que ya el credo mismo es un germen de esto, ¿no? Porque el credo también implica una mirada sintética. Una síntesis entre el misterio de la Trinidad Santísima y el misterio de la encarnación redentora del Verbo, ¿no? El credo ya tiene esta unidad sintética. Eso lo dice Ireneo al comienzo de la demostración de la fe apostólica. Pero fíjense por qué también ese esfuerzo teológico, lo que el título lo está declarando, ¿no? Tiene que ver con lo que yo dije de la exigencia que hay en la tradición de la reflexión teológica. Él se esfuerza en ese tratado por demostrar, en el sentido de poner de manifiesto cuál es la auténtica fe cristiana, la fe apostólica, para discernirla de qué. Concretamente de los extravíos de los gnósticos, ¿está claro? Que pululan en ese momento. De manera que también hay un esfuerzo de discernimiento entre lo que es la fe y lo que no pertenece en modo alguno a la fe apostólica. Orígenes va más allá de esto. ¿Por qué? Porque en Orígenes hay, primero que nada, el propósito deliberado no sólo de presentarnos una unidad sistemática de los contenidos de la fe. Y también, eso lo dice en el prefacio de Principis, la obra que se llama Sobre los Principios, ¿no? Periarchon en griego. Es una obra de la que en griego se conservan fragmentos, no la conservamos entera en griego, la tenemos entera traducida, ¿sí? Hubo 2 traducciones, que tampoco están enteras hoy día. La que está entera es una, que es la de Rufino, ¿sí? Jerónimo también lo tradujo completo, pero la traducción de Jerónimo no está entera. Él dice en el prólogo también que tratará de exponer precisamente lo que es la doctrina de la fe. Lo que es auténticamente verdad de fe creída en la Iglesia, que no se debe confundir ni con las herejías, ni con los extravíos de los gnósticos, ni con todas esas doctrinas que son ajenas a la fe. Fíjense, ahí está el servicio que la reflexión teológica presta a la fe, ¿verdad? Pero dice algo más, dice, va más allá, ¿por qué? Porque también nos advierte en ese prólogo que él tratará de plantearse ciertos problemas y cuestiones que brotan de la contemplación inteligente de la fe. Pero para esos problemas, dice, lo único que puede ofrecer es una conjetura propia. Eso ya no es la fe de la Iglesia, ¿está claro? Orígenes va más allá en el sentido de que se plantea cuestiones, ¿no? Ahí tenemos ya el primer germen de lo que va a ser la gran escolástica, si usted quiere, ¿no? Las cuestiones, se plantea cuestiones, que no son cuestiones triviales, son cuestiones que hacen a la intelección del misterio de la fe, del contenido mismo de la fe. En cuanto uno empieza a hacer esa tarea de tratar de relacionar las cosas entre sí y de contemplarlas en unidad sistemática, empiezan a aparecer cuestiones, evidente. Porque la inteligencia, al poner una cosa al lado de la otra, empieza a preguntarse, a inquirir, ¿no? Esto, ¿a dónde va? ¿De dónde? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué esto? ¿Esto es así necesariamente o no?
Y si es necesario, ¿por qué es necesario? Y si no es necesario, ¿por qué Dios lo quiso así y no de otra manera? Bien, entonces empiezan a pasar las cuestiones, ¿está claro? Ahora, Orígenes declara con total honestidad teológica, eso es propio de la teología, fíjense, que a esas cuestiones no les puede dar una respuesta desde la fe misma. Una cosa es la verdad de la fe, que va a tratar de exponer, y otra cosa es la cuestión que plantea, y por proponer una respuesta a esa cuestión queda a cargo del que se esfuerza por entenderlo, ¿se entiende? Y tiene la precariedad del discurso intelectual humano, aunque esté iluminado por la fe ese hombre, y aunque trate de reflexionar dentro de la fe, ¿está claro? Pero acá ya vemos, fíjense, la demostración de la predicación apostólica de Ireneo nos lleva a la segunda mitad del siglo II. El Periarjón de Orígenes a comienzos del siglo III. Y ahí ya tenemos aparición de obras que procuran ser un esfuerzo de síntesis teológica sistemática. El tercer autor que tenemos que tener en cuenta es Clemente, dije, porque Clemente hace una reflexión explícita sobre la teología, a la que llama así, como se puso en el título de la clase, ¿no? Sabiduría de la fe. Esto lo encontramos fundamentalmente en la obra de Clemente que se llama Strómata, y en particular en los libros primero y segundo. Y fíjense, Clemente está afligido por varias cuestiones al plantear este concepto, que es importante tener en cuenta. ¿A qué problemas trata de dar respuesta con estas reflexiones suyas? Un primer problema que se plantea es si el cristiano está llamado o no a cultivar la paideia de los griegos, esa cultura intelectual propia de la tradición helénica que a él llega en su forma helenística y que incluye un montón de disciplinas que él llama, con el nombre griego, disciplinas mathemata, ¿sí? Como la lógica, la retórica, la gramática, la aritmética, la geometría, la astronomía, la teoría musical, la historia, la geografía, la botánica, la zoología. Hay que estudiar todo eso. ¿El cristiano necesita estudiar eso o no tiene que estudiar nada de nada? Es el primer problema que le aflige a Clemente. Porque puede parecer que con la fe ya estamos eximidos de aprender todo. ¿Para qué tenemos que aprender? Si la fe nos da las verdades que salvan, ¿para qué tenemos que aprender otra cosa? ¿No? Por encima de todas esas disciplinas los griegos cultivaban otra cosa, se llama filosofía, dice Clemente. ¿Y tenemos que estudiar la filosofía o no? ¿Qué cosa? Si ya se nos ha revelado la sabiduría divina misma, ¿para qué nos sirve la sabiduría de los griegos? Que es vana presunción del mundo. ¿Está claro? Y San Pablo incluso dice, ¿no? La vana filosofía de este mundo. ¿Para qué es eso? ¿Qué sentido tiene eso? Yo no sé. Clemente, ante esta cuestión, va a sostener un enérgico sí. ¿Hay que estudiar? Sí, señor. El cristiano está llamado a cultivar esto. Sí, 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 sí. Y es interesante advertir para nuestro tema que una de las razones principales que le mueve a ese sí es que todas estas disciplinas, que el conocimiento filosófico mismo, es decir, todas las cosas que la razón humana puede adquirir por su propio esfuerzo como conocimiento, el cristiano las debe
tomar, asumir, al servicio de la sabiduría de la fe. Es decir, como un instrumento ¿de qué? De la profundización intelectual y vital indisociablemente, enseguida voy a hacer hincapié en esto, de la sabiduría que nos viene por la fe. Esa es la verdadera gnosis, según Clemente. El auténtico conocimiento profundo y salvífico es el de la fe. Pero es una fe llamada a hacerse inteligencia de la fe, sabiduría de la fe. Fíjense que esa expresión está acuñada en directo contraste y contraparte con la filosofía, ¿no? La filosofía, recuerden que el nombre de filosofía, y eso lo atestiguan Diógenes Laercio, Cicerón también, San Agustín lo recogerá de Cicerón, ¿no? Ese nombre de filosofía se atribuye en su origen a Pitágoras, pero no bajo la forma sustantiva de filosofía, sino como un adjetivo aplicado al hombre, el filósofo. Porque, dicen estos autores que cité recién, habiéndoles alguien llamado a Pitágoras sabio, él le dijo que le parecía excesivamente presuntuoso atribuirse ese nombre de sabio. Porque sabios se les llamaba a los hombres que conocían mucho, y era un título ¿de qué? Un título de honor, de reconocimiento de cierta superioridad, ¿no? Es un elogio. El sabio es máximamente estimable, ¿no? Entonces lo que dice Pitágoras es que él no puede darse ese nombre porque le parece de una extraordinaria presunción, vanidad, el llamarse así. Y que lo que él profesa no es ser sabio, sino ser filósofo. Alguien que se empeña por la sabiduría, que ama la sabiduría, ¿no? Ese nombre de filósofo se lo apropiarán también los cristianos en un sentido trascendente, porque si el cristiano ama a Dios, ama la sabiduría misma, eterna e infinitamente perfecta, ¿no? Pero en esa actitud de Pitágoras no solo hay virtud humana, virtud de humildad, de prudencia, una sensatez básica, ¿no? Obviamente, hay títulos que uno nunca puede darse a sí mismo. Tiene razón Pitágoras, ¿sí? Pues es de una arrogancia tonta, estúpida, ¿no? Se va a llamar sabio. Lógico. Tenemos que recordar que eso tiene un trasfondo religioso para los propios griegos antiguos, ¿no? Porque Platón dice, y lo dice en República más de una vez, que la sabiduría es propia del Dios, no de los hombres. Y que si hay algo que puede llamarse don de Dios para los hombres, eso es la sabiduría. Con lo cual está diciendo dos cosas. Primero, que el hombre no es sabio por sí mismo, ¿no? Sino solo Dios es sabio por sí mismo. La divinidad es un atributo de la divinidad. Eso coincide con lo que cheque la Escritura, ¿no? Y por supuesto, porque la sabiduría en toda la Sagrada Escritura es un atributo de Dios, ya en el Antiguo Testamento. La sabiduría es divina. Si no, no es sabiduría. No. Es una de esas cosas que el hombre por naturaleza busca. Por naturaleza se da cuenta que no le pertenece, sino que lo trasciende. Y entonces razonablemente no la puede atribuir sino a Dios. ¿Está claro? Cualquier otra cosa es insensata. Pero fíjense, cuando habla acá Clemente de una sabiduría de la fe como superior a la filosofía, está poniendo una distancia profunda entre ¿qué? Entre ese conocimiento que el hombre puede alcanzar por su propio esfuerzo
y esa luz que Dios le regala por la gracia, por la revelación, ¿está claro? Que trasciende todo cuanto el hombre puede conocer por sí solo, ¿verdad? Dice San Agustín en el libro 15 sobre la Santísima Trinidad. El de Trinitate San Agustín es un tratado maravilloso, ¿no? Que uno nunca se puede cansar de leer, de releer. En el libro 15, capítulo 6, dice así: ¿qué método discursivo, qué fuerza o potencia intelectiva, qué vivacidad de ingenio, qué penetración del pensamiento demostrará, por no citar otras cosas, que esta unidad, esta sabiduría que es Dios, se identifica con la Trinidad? De nadie recibe Dios la sabiduría. Nosotros la mendigamos de Él, porque Dios es su sabiduría, y en Él no es una cosa la sabiduría y otra su esencia. Ser y ser sabio es para Él todo uno. Y más adelante en el capítulo 13 dice: cuán diferente de esta ciencia, la de Dios, es la nuestra. La ciencia de Dios es su misma sabiduría, la sabiduría su misma esencia o sustancia. En la maravillosa simplicidad de su naturaleza, el saber no difiere del ser. Ciencia y existencia se identifican, según con frecuencia hemos afirmado en los libros precedentes. En cambio, nuestra ciencia es amisible, es decir, la podemos perder, y se puede volver a recuperar, pues para nosotros no es una misma cosa el ser y el conocer o saber. Podemos existir sin saberlo, y no siempre conocemos ni sabemos las cosas que una vez aprendimos. Por consiguiente, así como nuestra ciencia es diferente de la ciencia divina, así nuestro verbo, nacido de nuestra ciencia, es de semejante en extremo al verbo de Dios, nacido de la esencia del Padre, como si dijéramos de la ciencia o sabiduría del Padre, y de una manera más expresiva, nacido del Padre ciencia y del Padre sabiduría. Cuando Clemente habla de la sabiduría de la fe, nos está poniendo en un orden de conocimiento, eso que dice una auténtica gnosis, no como la falsamente llamada gnosis de los gnósticos, una auténtica gnosis, porque en la fe somos elevados al conocimiento de las cosas divinas más allá de nuestra propia capacidad. ¿Está claro? Pero nuestra inteligencia sigue siendo inteligencia humana. Y ahí viene la paradoja de la teología, ¿no? Está llamada a entender lo que la trasciende. Está elevada para eso. Pero al mismo tiempo sigue siendo esa frágil, pequeña, discursiva, creada, finita, inteligencia humana. Este tema de Clemente, que no hago más que introducir en la clase esta, da para muchísimas digresiones, planteos problemáticos. De hecho, hay mucha gente que se ocupa de esto. Pero lo que yo quiero destacar es que ese concepto de sabiduría de fe que forja Clemente, como la culminación de la jerarquía de los saberes que el hombre debe cultivar, el cristiano debe cultivar, ¿sí? Las disciplinas racionales, la filosofía. Pero así como las disciplinas racionales están al servicio de la filosofía, porque nadie aprende esas disciplinas para ellas mismas, sino para tener un conocimiento de la totalidad, que es la filosofía, que pueda de alguna manera guiar el conjunto de la existencia humana, porque lo pone al hombre en su lugar en el cosmos, en el orden total de las cosas, ¿no? Ningún cristiano, dice Clemente, estudiará las disciplinas y la filosofía para sí mismas, sino al servicio de la contemplación de las verdades de la fe, es decir, al servicio de la sabiduría de la fe. Recuerden que él acuña así esa imagen de la filosofía como sierva de la sabiduría de la fe, ¿no? O servidora de la teología, haciendo una alegoría de las dos esposas de Abraham, ¿no? La esposa legítima propia, que es Sara, esa sería la sabiduría de la fe,
y la esclava que es Agar, ¿no? De manera tal que hay un orden jerárquico y una subordinación de todos los saberes humanos a la sabiduría de la fe. Y son instrumentos suyos, ¿no? Instrumentos en orden a qué. Y él pone fines muy precisos: a defender la fe de todos los ataques que vienen de los paganos. Son instrumentos para qué otra cosa. Para ejercitar la inteligencia para que pueda elevarse a la contemplación de los misterios. Son instrumentos, es un instrumento apologético, son un instrumento ejercitatorio, son un instrumento exegético también, porque le dan conocimientos al hombre que le impiden caer en errores graves en materia racional y trasladar esos errores a la hora de reflexionar sobre la fe. ¿Se entiende? De manera tal que él señala varios aspectos de la instrumentalidad que tienen esas disciplinas. Es interesante advertir que ese concepto, tal como aparece en Clemente, va unido esencialmente al humanismo cristiano. ¿Está claro? Teología y humanismo cristiano, lejos de ser adversarios entre sí, nacen juntamente. ¿Está claro lo que digo? En Clemente van unidos necesariamente porque, insisto, una de las razones fundamentales por las cuales han de cultivarse esas disciplinas cristianamente, o sea, han de ser cultivadas por el cristiano, y si las cultiva el cristiano, las cultiva cristianamente, es decir, purificándolas de todo error y de toda forma de ser cultivadas ajenas al espíritu cristiano, ¿no? Han de ser cultivadas cristianamente al servicio de la teología, de la sabiduría, de la fe. Hay un aspecto más que quiero mencionar porque tiene que ver con lo que voy a decir al final de la clase. Para Clemente, esa profundización intelectual de la sabiduría de la fe es contemplación del misterio y por lo tanto es inseparable de una vida conforme al misterio, y por eso es una contemplación no solo discursiva, sino en última instancia vital, y por eso se plantean los estudiosos de Clemente si en lo que llama Clemente sabiduría de fe está solamente incluida la teología discursiva o también la teología mística. Y yo diría que en la mente de Clemente las dos cosas no se disocian, van esencialmente unidas. Después volveré a esto. Bien, pero ahora vamos, partiendo de aquí, tenemos el hecho, tenemos el concepto ya entre el siglo II y III. Partiendo de aquí, en los padres posteriores encontramos señalados rasgos fundamentales de la teología, o sea, de la sabiduría de la fe. Un primer rasgo que quiero destacar es la pertenencia a la fe. Claro, si la teología, uno puede decir teología. Fíjense que teología, etimológicamente lo que significa es logos acerca de Dios. Pero en el caso de la teología entendida, por eso ese nombre, fíjense, tiene un uso previo al uso cristiano, que es el uso filosófico. El término teología lo acuña el vocabulario filosófico, y en particular lo encontramos en Aristóteles como el nombre de la ciencia primera. ¿Está claro? Lo que llamamos ordinariamente metafísica. ¿Cómo lo llama Aristóteles? O filosofía o ciencia primera, o ciencia del ente, o también ciencia teológica, theologique episteme, o sin más, teología, es decir, logos acerca de Dios. Ese uso filosófico en general va a inhibir el que se la use también en el vocabulario cristiano para referirse a lo que llamamos hoy día teología. ¿Me entiendes? Se usan otros nombres. La teología es parte de la filosofía, entendida en el sentido de Aristóteles. Es un esfuerzo de la inteligencia humana por elevarse a Dios. Los primeros padres que van a usar ese nombre teología para referirse no a la teología que es parte de la filosofía, sino a lo que llama Clemente sabiduría de la fe, son los capadocios. ¿Sí? Si uno va a San Gregorio Nacianceno y a San Gregorio de Niza, encontramos usado el término teología ya para referirse a la sabiduría de la fe. Pero ellos enfatizan una cosa acá. No es solo... ¿Por qué se llama teología la sabiduría de la fe? Porque no es meramente discurso acerca de Dios, sino que es un logos que viene de Dios. ¿Está claro? No es solamente logos sobre Dios, sino que es logos que nos viene de Dios. Y nos viene de Dios también la luz para poder
hacer un discurso acerca de Él según lo que Él nos revela de Él. ¿Está claro? Si uno va al comienzo del De Trinitate de San Agustín, no lo voy a leer ahora, pero si van al comienzo, al planteo inicial que hace San Agustín, ¿de qué habla ahí? De que si uno quiere hablar algo de la Trinidad, tiene que empezar por recibir la fe en la Trinidad. No puedo hablar acerca de Dios en sentido cristiano sino a partir de lo que Dios me revela de sí mismo. No puedo hacer un esfuerzo por entender esas verdades que no están al alcance de la inteligencia humana, sino que si Dios no me las comunica, no las puedo captar de manera alguna. Es una trascendencia radical del objeto esa, ¿está claro? El objeto lo recibo de Dios por la fe y recién ahí puedo empezar a entenderlo de alguna manera. Y ahí es donde San Agustín usa estas expresiones tan clásicas, ¿no? El credo ut intelligam, intelligo ut credam. Y esta doble expresión de Agustín es como una carta de presentación de la teología, de la sabiduría de la fe, ¿no? Creo de modo que entiendo. Si no empiezo por la fe, no puedo tener inteligencia alguna de los misterios de la fe. Estas expresiones de San Agustín tienen un sentido primario que es estrictamente teológico, ¿eh? No se refiere a la inteligencia de cualquier cosa, San Agustín. Se refiere a la inteligencia de los misterios de la fe. Credo ut intelligam, es decir, creo de manera que puedo entender algo de eso que creo. Puedo entender en alguna medida, siempre medida finita, parcial, limitada, que nunca llega a ser visión, ¿no? Porque caminamos en fe y no en visión. Eso lo dice San Pablo, ¿no? De manera que hay una cierta intelección, pero lo que posibilita esa intención es que empecemos por la fe. Ahora, una vez que entendemos se acaba la fe. No, intelligo ut credam, dice Agustín. Entiendo de modo que crea. Es decir, la inteligencia lo que hace que es ahondar y arraigar la fe, hacer crecer la fe, no suprimir la fe. ¿Por qué? Porque es inteligencia de algo que trasciende el alcance de la razón. De manera tal que no es que con la razón ya lo resolví y lo entendí y ya no necesito la fe. No. La inteligencia lo que hace es captar algo del misterio, pero el misterio siempre permanece misterio y trascendente respecto de la inteligencia racional del hombre, de ese discurso humano del que hablaba San Agustín. Fíjense que el fijar la mirada primariamente en la Trinidad es lo propio de la teología, ¿o no? La sabiduría de la fe es sabiduría trinitaria, así como la fe. Dijimos en la clase segunda, es fe en la Trinidad, fe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. La teología o es trinitaria o no es teología. La teología es contemplación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y si no, no es teología. Yo hablé de los capadocios hace un momentito. Ese término teología no lo usan exactamente igual que lo usamos nosotros. Se apropian de ese término, dije, ¿no? Y le dan un sentido distinto al aristotélico. Porque lo trasladan al orden de la gracia, del conocimiento, que es sabiduría de la fe. Pero tiene un único objeto para eso la teología. ¿Cuál es? La Trinidad Santísima. Teología es discurrir acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro? Dijimos en la clase sobre la fe que en el vocabulario griego se distingue la teología de la economía, ¿no? La economía es todo el designio de Dios. Pero la contemplación que se llama teología es la contemplación de la Trinidad, no de la economía. La economía, claro, pero no, ¿se puede separar una cosa de otra? No, claramente que no, obviamente, porque toda la economía se entiende a partir de la Trinidad, que es el principio supremo, ¿no? Porque es Dios. Ahora, creer y entender en San Agustín. Yo puse ahí también fe, esperanza, caridad y teología. ¿La teología tiene que ver solamente con la fe? No, claro. Tiene que ver con las tres virtudes teologales, ¿no? La sabiduría del hombre, leo San Agustín al comienzo de la Inquiridion de Fide, Spe et Caritate.
La sabiduría del hombre es la piedad. Así se haya escrito en el libro de Job, donde se dice que la misma sabiduría dijo al hombre, la piedad, esa es la sabiduría. Pero si deseas saber de qué piedad se trata en este lugar, más claramente lo encontrarás en el texto griego, donde se lee theosebeia, es decir, culto de Dios. Del mismo modo, la piedad se expresa en griego por la palabra eusebeia, con cuyo nombre quiere significarse el culto debido, si bien esto se refiere principalmente a la adoración de Dios. Pero nada hay más apropiado que aquel nombre con el cual se significó evidentemente el culto divino al declarar en qué consistía la sabiduría para el hombre. Fíjense que sabiduría lo está asociando al culto, ¿no? Y a la piedad para con Dios. ¿Deseas aún algo más breve al decirme que exponga brevemente cosas grandes? ¿O es que pretende que te explique sucintamente esto mismo y que reúna en un pequeño libro de qué modo debe ser Dios adorado? Si te respondiese que Dios debe ser adorado por la fe, esperanza y caridad, sin duda replicarías que esto es más breve de lo que tú deseas y pedirías que te explicara en pocas palabras lo que se relaciona con cada una de estas tres virtudes, es decir, qué se debe creer, qué se debe esperar, qué se debe amar. Una vez hecho esto, se encontrarán ya allí todas las cuestiones que en tu carta me propusiste, y si conservas en tu poder algún ejemplar de la misma, fácilmente podrás releerla, mas si no la conservases, fácilmente la recordarás con esta indicación mía. Fíjense ustedes que acá San Agustín está presentando ante la mirada del que le ha hecho una serie de cuestiones, después de idea cuáles son los problemas que le planteo y de qué cosas quiere que le hable, ¿no? Pero él le va a responder hablando de qué. Y le dice, esto abarca todas tus cuestiones, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Es decir, de lo que se debe creer, lo que se debe esperar y lo que se debe amar. La inteligencia de la fe y la sabiduría de la fe, que es la teología, implica primariamente un vínculo a la inteligencia, ¿no? Y la fe como luz de la inteligencia es el punto de partida de la teología. Pero es una fe unida a la esperanza y a la caridad, ¿o no? Ciertamente. Porque fíjense que el dinamismo de la fe que teologiza, de la fe que discurre acerca de Dios, que tiene su mirada fija contemplativamente en Dios y se ocupa de Él, de esa inteligencia, es una inteligencia inseparable ¿a qué? Inseparable respecto de una voluntad que espera en Dios, que tiene a Dios por fin, que tiene a Dios por meta, con plena confianza, que está tendida a Dios por la esperanza, podemos decir, ¿no? Que está dirigida a Dios por la esperanza. Y que ama a Dios, ¿o no? Este es otro tema fundamental en los orígenes de la teología y si bien aparecen todos los padres, San Agustín es el que lo reflexiona y lo medita de manera más densa, ¿no? En la relación entre el amor y la inteligencia de la fe. La caridad es amor de Dios, ¿no? Fíjense, estas virtudes se llaman teologales, ¿o no? Son virtudes teologales porque nos vinculan a Dios y su objeto propio y formal, como dirían los escolásticos, es Dios mismo. De manera que creemos en Dios, esperamos en Dios, a Dios. Él es nuestra esperanza, ¿no? Porque es la meta hacia la que nos dirigimos. Y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y a toda criatura en Él. Y con su amor. Ese amor a Dios implica que nuestra inteligencia trate de conocerlo o no. Y fíjense que ahí de nuevo hay algo que es hasta de la naturaleza de la inteligencia, ¿o no? Que se aplica ¿a qué? A lo que le importa, a lo que le interesa, a lo que ama, ¿o no? Y claro, sí. ¿Y de qué se ocupa nuestra inteligencia? De hecho, y de las cosas que amamos, ¿o no?
¿Qué ocupa nuestra inteligencia? La atención de nuestra mirada intelectual. Hay cosas de las que nos ocupamos porque no tenemos más remedio, ¿sí? Es decir, les prestamos cierta atención, pero no porque las amemos, ¿sí? Usted tiene atención a la fecha en que vence la boleta de APSA. Le tiene que prestar atención a eso, ¿no? Pero no porque tenga un amor especial por APSA, ¿no? Usted le presta atención a cosas que son utilitarias, quiero decir, ¿no? Hay una inteligencia utilitaria, ¿sí? Usted le presta atención a cosas que también hay que prestarle atención a esas cosas, ¿no? Fíjense que en realidad, detrás de prestar atención a las cosas, tiene que haber el amor a algo que mueva a ocuparse de eso también, ¿o no? Porque si usted quiere pagar a tiempo, es porque tiene cierto amor a la justicia, ¿o no? A cumplir con su deber, ¿sí? A la virtud. Si no, ¿por qué se ocupa de pagar la boleta? ¿No? Hay un amor más grande, ¿no? Es decir, hay un amor que funda esa preocupación. También, pero eso sí que también es un amor razonable, un amor propio razonable, digamos así. Sí. Pero fíjense ustedes que más allá de eso, si uno piensa estas ocupaciones de la inteligencia cristianamente, y por eso fui hasta ahí, lo que nos mueve a interesarnos por esto tendría que ser en última instancia el amor de Dios. Yo traté de poner un eslabón intermedio, ¿no? ¿Se entiende? Es por amor a Dios que nos ocupamos de todas las cosas que nos ocupamos. Pero supremamente nos tenemos que ocupar de quién, y de Él, ¿no? Y nuestra atención tiene que estar fija en Él. Y si no, no hay teología, ¿no? Sin esta teologalidad en que nos instalan las virtudes teologales, no puede haber teología. La teología es en fe, esperanza y caridad, o no existe. Muy bien. Hay una vitalidad propia de la teología, que implica primero profundización de la fe, claro que sí. Esta es la vitalidad propia de la inteligencia, ¿no? La inteligencia pide que profundicemos lo que entendemos siempre. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y porque es finita. Y cuanto más elevado y profundo e inexhaurible, inagotable sea el objeto, más nos pide profundizarlo. ¿Está claro? Y cuanto más perfecto sea el objeto, más nos pide profundización, ¿no? Ahí es donde, fíjense, se unen. La mayor perfección tiene razón de mayor bien y de mayor belleza también. Y cuanto más perfecto es el objeto de la contemplación, más nos pide que lo profundicemos. Por eso la teología es necesariamente la ciencia más profunda y la que más profundización exige, claro. Es una ciencia. Cuando digo que es una ciencia, la palabra ciencia acá está aplicada en su tenor básico de saber, ¿sí? Y es un saber que es sabiduría, un saber sapiencial. También es ciencia en el aspecto discursivo, ojo, y de eso los padres de la Iglesia son plenamente conscientes. Podríamos volver al de Trinidad de San Agustín y leer muchos pasajes. Nosotros no podemos reflexionar sino discursivamente, ¿está claro? Sin embargo, esa ciencia que es discursiva pide algo más pleno, porque el discurso, ¿a dónde se dirige? Y hacia la contemplación, ¿verdad? Hacia la contemplación de la verdad, hacia unir nuestra inteligencia con la verdad. El discurso es un medio, no es un fin. Entonces la discursividad de la teología no se debe separar de la tendencia a la contemplación mística. ¿Se advierte lo que digo? Hay un discernimiento entre fe y especulación. El tema de la especulación lo tematiza también ampliamente San Agustín al hablar de que nosotros vemos como en espejo y en enigma, parte de San Pablo, ¿no? Nuestra mirada es especular, vemos las cosas en espejo porque las vemos reflejadas, no vemos a Dios en sí mismo, lo vemos reflejado en sus
obras, en sus designios, ¿sí? En las maravillas que ha hecho por nosotros. Pero ese contemplarlo en espejo se dirige hacia la contemplación, que es visión, ¿no? ¿Se entiende? Que es la que tienen ya los santos en la gloria del cielo, ¿verdad? Hay una tensión hacia eso, ¿sí? Eso no hay que perderlo nunca de vista porque está fuertemente presente en la conciencia de los padres. El esfuerzo tenso del discurso teológico se dirige hacia la visión. Y está dirigida hacia esa visión porque esa es nuestra meta, la que esperamos, ¿no? Porque solamente en ella se cumple plenamente el amor y porque la fe está llamada a eso, a ser visión. Es una visión incoada o inicial, decíamos en la clase segunda, ¿no? Imperfecta y como en espejo, como dice San Agustín, especulativa, especular. Pero está llamada a la visión, ¿no? En el programita tienen ustedes en la tapa del programa una imagen de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Y si ustedes se fijan, esta imagen es un mosaico de la Basílica de la Divina Sabiduría que está en Constantinopla, ¿sí? Mal llamada y en mala hora Estambul, pero se llama Constantinopla, ¿sí? Constantinopla. Eso es un mosaico de la Basílica de la Divina Sabiduría, Santa Sofía, ¿no? De Constantinopla. Y dice Ignatios Theóforos, acá al costado, ¿sí? Que es el nombre con que se lo llama a Ignacio en los menologios griegos, ¿no es cierto? Es el Teóforo, Ignacio, el Teóforo, el portador de Dios. Es un nombre sacado de sus propias cartas. Él dice de sí mismo eso. Me conducen en cadenas a Roma para ser ejecutado, ¿sí? Pero yo llevo a Dios en mí. Soy Teóforo. Theóforos. Dios va conmigo, dice Ignacio, ¿no? Soy portador de Dios. Ese ser teóforo es también una raíz del ser teólogo. Eso es lo que estoy diciendo. Y las dos cosas son inseparables. Fíjese que la conciencia martirial, la conciencia de que el esfuerzo del discurso se dirige hacia la visión, ¿no? En la que se consuma la existencia del cristiano, eso nos permite unir el rasgo de teóforo con el rasgo de teólogo, ¿no? Es teóforo porque lleva a Dios en sí mismo, pero ese llevar a Dios por su gracia, ¿no? Es inseparable del tener la mirada de la inteligencia y del espíritu por el amor y la esperanza, fija esa mirada en el Dios que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una templanza intelectual y del lenguaje teológico. Esto lo comento brevemente, que tiene que ver con ¿qué? Con la conciencia de que las palabras humanas son deficientes para decir el misterio, ¿no? Claro. El misterio se dice plenamente solamente en Dios mismo. Volvemos al logos eterno, que es el verbum abreviatum, ¿no? Solamente Dios dice plenamente todo lo que hay que decir. El hombre lo dice balbuceando, ¿está claro? Me viene a la mente ese texto que hemos comentado muchas veces, o al que me he referido yo en muchas ocasiones, del beato Enrique Suso, que habla de la teología como el homenaje humano a Dios, ¿no? Las ranas croan y nosotros y discurrimos, porque somos seres humanos, ¿sí? Es un homenaje propio de nuestra naturaleza. Los padres de ella son plenamente conscientes de esto, ¿no? Ese homenaje de la naturaleza humana que es la teología es un homenaje con la pequeñez que tiene el hombre. Pero ahí hay una paradoja, porque esa pequeñez ha sido exaltada a la condición de portador de Dios, ¿sí? Y por eso la teología implica, hay una expresión que usan varios padres griegos, ¿no?
y después la toman los latinos también, aparece en Eusebio de Cesarea, aparece en San Pedro Crisólogo, que es la sobria ebrietas, la sobria ebriedad. Expresión deliberadamente paradójica, evidentemente, ¿no? La sobria ebriedad, ¿no? Porque para discurrir o hablar acerca de Dios, de alguna manera hay que estar ebrio, ¿sí? Pero no es una ebriedad que oscurezca o entumezca el espíritu. Es una ebriedad en el sentido de algo que nos hace salir de nosotros mismos, ¿sí? Pero es una ebriedad sobria ebriedad. Es un estado de exaltación, pero es un estado de exaltación por endiosamiento, y entonces es una exaltación sobria. Es una sobria ebrietas. San Pedro Crisólogo habla inclusive de la sobria et decora ebrietas. Es una ebriedad decorosa, llena de dignidad. ¿Qué es lo que la ebriedad vulgar hace perder enseguida? ¿Sí? La sobria ebrietas, ¿no? Sobria y digna ebrietas, decorosa ebrietas. Pero esa templanza intelectual, ¿con qué tiene que ver? Con no pretender una inmoderación en ningún sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puse ahí como subtítulo la crisis arriana y las nociones comunes. Es un problema que desarrollan los padres capadocios, especialmente, sobre todo Basilio el Grande y Gregorio de Niza, que se enfrentan con los arrianos. Los arrianos son teológicamente agnósticos. Son nominalistas del siglo IV, nominalistas radicales, que sostienen que de Dios en sí mismo no podemos entender absolutamente nada. ¿Está claro? Nada de nada. Nada. Con eso los arrianos descalificaban toda pretensión de entender el misterio que ellos negaban, es decir, el de la Trinidad Santísima, que Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden que los arrianos lo que sostienen es que tanto el Logos, el Hijo, como el Espíritu Santo son criaturas, no son Dios. Dios es solo el Padre, y Padre es una manera de llamarlo. En realidad no sabemos ni quién es, ni qué es, ni cómo es, no podemos entender absolutamente nada. Frente a eso, los padres capadocios se esfuerzan por hacer entender a los cristianos, y en particular a los obispos de la Iglesia, porque esto está en medio de las controversias arrianas, estamos entre el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla, ¿sí? Más cerca del constantinopolitano primero que del niceno, la segunda mitad del siglo IV. Y los capadocios se esfuerzan por hacer entender ¿qué cosa? Que podemos entender algo de la divinidad. Lo que no podemos hacer es comprender la divinidad. ¿Está claro? Y ahí está la moderación de la inteligencia y del lenguaje teológico. Es una inteligencia real, remota, parcial, nunca comprensiva, pero auténtica inteligencia. Y para fundamentar eso desarrollan una doctrina de las nociones comunes, que es una doctrina de la analogía conceptual. ¿Está claro? Lo mismo que desarrolla San Agustín en la de Trinitate. Si tenemos que aplicar nociones para entender algo de Dios, son nociones que se aplican por analogía. Y una analogía de máxima distancia, porque es la analogía entre la criatura y el creador. Pero ese conocimiento analógico es cierta inteligencia, puede tener como fruto cierta inteligencia. Fíjese que eso hay que afirmarlo con la moderación de ¿qué? Que nos viene de la fe, con la lúcida conciencia de que la fe nos eleva por encima de nuestra propia capacidad humana. ¿Está claro? Si no, estaríamos negando que somos hijos en el Hijo, que hemos sido llamados a ser partícipes de la vida del Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero por la gracia hemos sido hechos hijos en el Hijo, y no solo nos llamamos hijos, sino que lo somos, dice San Juan.
¿Está claro? Ahí está el fundamento de la positividad. Pero claro, somos criaturas. Ese es el fundamento de la limitación. Y ahí está la moderación, ¿no? En asumir las dos cosas. No separarse del misterio como si fuésemos incapaces de él. ¿Está claro? Porque esa además es una manera de ocuparse solamente de las cosas que están bajo nuestra capacidad comprensiva, ¿no? Olvidándonos de lo que nos trasciende y convirtiéndonos en los señores y los amos. ¿Está claro? Es la tentación de Adán. ¿Está claro lo que dije, no? Si usted no se ocupa más de lo que puede comprender adecuadamente, se ocupa de las cosas que son inferiores a usted mismo, ¿no? Si usted se ocupa de algo que lo trasciende, necesariamente eso que lo trasciende lo entiende en parte. Y si encima lo que lo trasciende es el misterio de la fe, que por la sola razón no lo puede conocer ni en cuanto a su existencia, más todavía. Pero ese permanecer lúcidamente en la vigilia respecto de lo que nos trasciende es lo que pone al espíritu humano en su lugar, en su sitio, donde debe estar. Y en esa tensa dinámica hacia la plenitud de la visión. Bueno, pero hay correlatos vitales, además de existir una vitalidad propia del saber teológico, del que señalé algunos rasgos nada más, que se pueden recoger en la literatura patrística, hay correlatos vitales, y señalo dos cosas fundamentales. El teólogo tiene un carácter necesariamente ascético y necesariamente místico. Y si no es una cosa y la otra, no puede ser teólogo. ¿Cómo es eso? Y es así. Se ha tratado de mostrar la correlación entre fe, esperanza y caridad, ¿no? Intelección del misterio y amor a Dios. Claro que sí. Ahora desembocamos ¿en qué cosa? En que el teólogo, para poder elevarse a la contemplación de los misterios, tiene que estar predispuesto a eso y vivir conforme al misterio, ¿o no? Y tiene que tener, además, una vida que lo lleve a cierta connaturalidad con el misterio, a cierta experiencia del misterio, de manera que pueda decir, en alguna medida, eso que dice San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ahí está el misterio y la vida mística. Ahora, fíjense, voy a leer nada más que dos textos brevemente con respecto a ilustrar esto y ya terminamos. El primer texto que voy a leer pertenece al discurso 27, que es el de San Gregorio de Nacianzo, que es el primero de los que se llaman discursos teológicos, ¿no? San Gregorio Nacianceno, padre griego del siglo IV. Después de haber demolido lo que es ajeno a nuestro discurso y de haber enviado a la piara de cerdos la numerosa legión que se precipita en el fondo del mar, hagamos lo que viene a continuación. Dirijamos nuestra mirada a nosotros mismos y esculpamos como si fuera una estatua al teólogo hasta la belleza de su perfección. Esto que acaba de decir, ¿no? Después de haber demolido lo que es ajeno a nuestro discurso y de haber enviado a la piara de cerdos la numerosa legión que se precipita en el fondo del mar, se refiere a las primeras consideraciones que hace en el discurso, que son una dura crítica a la actitud de los arrianos, precisamente, que pretenden juzgar acerca del misterio sin la fe. Y lo enredan todos con discursos que son palabrería, pero que no tienen correlación alguna con la vida que llevan. De eso ha venido hablando, no voy a leer todo eso, si no se hace muy larga la lectura. Consideremos primero este aspecto. ¿Qué significa esta comezón por hablar, esta manía de discutir? ¿Qué es esta nueva enfermedad, este deseo insaciable? ¿Por qué hemos armado nuestra lengua después de habernos atado las manos? ¿No apreciamos ya la hospitalidad? ¿No admiramos el amor fraterno, el amor conyugal, la virginidad,
y la caridad para con los pobres? ¿No admiramos también el canto de los salmos, las noches enteras de vigilia, las lágrimas? ¿No sojuzgamos nuestro cuerpo con ayunos? ¿No salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios por medio de la oración? ¿No sometemos nuestra parte inferior a la superior, quiero decir, el polvo que somos al espíritu, como hacen los que juzgan justamente de esta mezcla? ¿No hacemos de nuestra vida un ejercicio de la muerte? ¿No nos constituimos en dueños de nuestras pasiones, acordándonos de la nobleza que nos viene de lo alto? ¿No domamos la ira que se infla y exaspera, el orgullo que nos hace caer, la tristeza inconsiderada, el placer grosero, la risa impúdica, la mirada desordenada, la avidez de oído, la palabra desmedida, los pensamientos extraños, todo lo que el malvado toma de nosotros contra nosotros, introduciendo, como dice la Escritura, la muerte por nuestras ventanas, es decir, por nuestros sentidos? Todo lo contrario. Nosotros hemos dado incluso libre curso a las pasiones de otros, como los reyes que conceden licencia a los que han logrado la victoria. Basta que se inclinen hacia nosotros para lanzarse contra Dios con más audacia e impiedad. Y a cambio de una mala acción damos una mala recompensa, es decir, damos a la impiedad el descaro en el hablar. Este texto habría que reflexionarlo parte por parte, pero fíjense que lo que está diciendo acá el nacianceno es que si no hacemos nada de todo eso que estaba preguntando retóricamente, ya no hacemos más esto, no podemos teologizar. ¿Está claro? El teólogo es el que hace todo eso, y si no, no es teólogo. ¿Está claro? Lo otro es parlerío, hueco, discusión vana, que encima ¿a qué va a parar? Lo dice duramente al final, ¿no? Nosotros hemos dado incluso libre discurso a las pasiones de otros, como los reyes que conceden licencia a los que han logrado la victoria. Basta que se inclinen hacia nosotros para lanzarse contra Dios con más audacia e impiedad. Y a cambio de una mala acción damos una mala recompensa, es decir, damos a la impiedad el descaro en el hablar. Habría que sigan leyéndolo ustedes, pero basta. Eso es San Gregorio Nacianceno, los discursos teológicos. El discurso primero de los teológicos. Fíjate, el ascetismo del teólogo, aparecieron ahí expresiones que son claramente de sabor platónico, ¿no? Por ejemplo, hay una alusión a la vida filosófica como muerte, ¿no? Como preparación para la muerte. No vivimos ejercitándonos en la muerte, dice el nacianceno, con una expresión que es claramente de cuño platónico, y que Platón aplica a la filosofía y él aplica a la teología analógicamente. ¿Está claro? En todo esto, la teología de los siglos patrísticos está profundamente ligada ¿a qué? A la espiritualidad de los padres del desierto, que está claramente pujante en estas expresiones del nacianceno, ¿no? Por eso la espiritualidad monástica seguirá siendo como la respiración de la teología durante siglos, y es como si dijésemos su sustrato espiritual. ¿Se entiende? Porque esas vigilias de oración de las que habla, esos ayunos, ese esfuerzo en ejercitarse a la muerte, ¿no? Está profundamente ligado a la vida de profesión de los consejos de perfección evangélica, ¿no? Muy bien. En todos los padres del desierto hay una teología ascética, ¿o no? Claro que sí. Y el otro que voy a leer, y con eso terminamos, es el Pseudo Dionisio Areopagita, el corpus areopagítico en la teología mística. Ahí tenemos usada la palabra teología, es una obra que se llama Teología Mística, un opúsculo, brevísimo opúsculo, es esto. La teología mística de Areopagita, dice así. Empieza, el leo el comienzo, ¿no? Trinidad supraesencial, más que divina y más que buena. Ahí está el modo de hablar del corpus, ¿no? Hiper divina, hiper buena, ¿no? Cuya divinidad y bondad está más allá de lo que podemos concebir como divinidad y bondad humanamente, ¿no? Hiper.
maestra de la sabiduría divina de los cristianos. Acá está la sabiduría divina, la sabiduría de la fe, ¿no? Y la maestra de esa sabiduría es la Trinidad. Fíjense cómo la mística cristiana no puede ser otra cosa que trinitaria, ¿no? Y claro, porque es un desarrollo de la fe, no es otra cosa. Maestra de la sabiduría divina de los cristianos, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. A las Sagradas Escrituras las llama así. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas del silencio que muestra los secretos. En medio de las más negras tinieblas, fulgurantes de luz, ellos desbordan. Absolutamente intangibles e invisibles, los misterios de hermosísimos fulgores inundan nuestras mentes deslumbradas. Fíjense cómo al comienzo de la teología mística lo que pone el autor es una contemplación poética, ¿no? Y después viene el discurso, porque ha llegado al lindero del discurso, donde la palabra discursiva ya se agota, y lo que hay es una contemplación unitiva del misterio de la Trinidad que trasciende todo discurso y que encuentra su expresión más adecuada en la poesía. Y eso va desde acá hasta el día de hoy, hasta el fin de los tiempos, pasando por San Juan de la Cruz y todos los poetas místicos que ustedes quieran recordar, ¿no? Esta recurrencia al carácter místico de la teología nos lleva a culminar la clase recordando una sola cosa, ¿no? El esfuerzo de la teología discursiva, que es inseparable del carácter ascético y místico del teólogo, porque la fuerza discursiva se sustenta en estos pilares, ¿no?, de la vida cristiana. Encuentra en Orígenes una imagen bellísima, que es la imagen de la navegación. Estamos navegando hacia el puerto, ¿no? Y con esto sí que termino, no leo más y no se termina la clase. Dice Orígenes en las homilías sobre el Génesis 9:1: a medida que avanzamos en nuestra lectura de la Escritura, ¿no?, del Génesis, los misterios se acumulan delante de nosotros. El que entra en el mar en una pequeña embarcación no teme gran cosa mientras permanece cerca de la costa. Pero cuando poco a poco ha ganado la alta mar, si llega a ser levantado a las alturas por las olas que se hinchan, o cuando ellas se entreabren es precipitado a las profundidades, entonces un gran terror se apodera de su espíritu al pensamiento de haber confiado una navecilla a las olas desmesuradas. Tal es, poco más o menos, la situación nuestra, la de nosotros que, pequeños por los méritos y el espíritu, osamos avanzar en un tan vasto océano de misterios. Pero si el Señor se digna, por nuestras plegarias, acordarnos la brisa propicia de su Espíritu Santo, después de un derrotero favorable del Logos, entraremos en el puerto saludable de la salvación. Esto es una plegaria de Orígenes a la que hay que decirle amén. Gracias.